Seguimos en Redacción Abierta, segundo bloque, y como siempre les recomendamos aquí que sigan el sitio de nuestra página, de nuestra casa, porque hay informes más que interesantes, como por ejemplo, lo hemos hablado en este espacio, esta comparación que en algún momento se hace entre Córdoba y Rosario. Waldo Cebrero es periodista de nuestra casa y se ha ocupado del tema en desmitificar algunas cosas. ¿Cómo andamos, Waldo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bueno, bien. 3 informes que tienen para ver en nuestro sitio. Narcotráfico, cocaínas y balas, ¿por qué es falso sostener que Córdoba será el próximo Rosario? La inseguridad en Córdoba, hablando sobre la cantidad de presos o no que hay y detenidos, y la radiografía del crimen, los asesinatos, o sea, una comparación que se hace de lo que es la tasa de homicidios en Córdoba y en Rosario. ¿Es así, Waldo? ¿Por dónde empezamos? Así es, por donde vos quieras. Está bueno empezar por la comparación porque ha sido noticia por los dichos, digamos, de referentes políticos y sociales últimamente, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a un hecho de violencia en Córdoba, aparece el fantasma de Rosario. Fue el obispo, en este El caso, obispo de Córdoba, Ángel Rossi, Córdoba, ¿no? Sí. quien a principios de marzo, después de que balearon el hogar del padre cura Mariano Oberlin, Oberlin, dijo: no somos Rosario, pero en 2 o 3 meses seremos. Ese discurso, digamos, no es un discurso nuevo. Hace más o menos 10 años, incluso en programas de televisión, en distintos medios, estaba circulando. Cada vez que se hablaba de droga, estaba la idea de asustar con Rosario. Y lo cierto es que juntar droga con tasa de homicidios en Rosario es por lo menos una comparación forzada. No lo digo yo, lo dicen los investigadores, académicos, también que han ocupado cargos públicos en Rosario. Mira, frenate un toquecito ahí, porque voy a ir a buscar parte de este trabajo que se ha hecho para que me vayas contando un poco con números, qué es lo que dice este laburo de narcotráfico, por qué Córdoba no es Rosario, Córdoba no logra frenar a los robos y homicidios en Córdoba. Vamos a pasar a la segunda placa que dice homicidios en Córdoba. Para entender un poco, cuando se habla de esto, es los homicidios, la tasa se saca por los homicidios que hay cada 100.000 habitantes, Waldo, ¿es así? Así es. Rosario en realidad es noticia no por el narcotráfico, ¿sí?, sino por la tasa de homicidios. Rosario el año pasado tuvo 288 homicidios, solo la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe llegó a 405 homicidios, mientras que Córdoba el año pasado tuvo 95 homicidios dolosos. Quizás no estén todos los números en las placas. Y la ciudad de Córdoba tuvo 51. La pregunta es, ¿por qué si Córdoba tiene la misma cantidad de habitantes que Rosario y se supone un mercado de tráfico de cocaína, de consumo de cocaína culturalmente establecida similar, hasta me arriesgaría a decir Córdoba un poco mayor, dado los centros turísticos que tiene Córdoba, no se refleja de esa manera la cantidad de homicidios? Mira, ahí lo tenemos, ahí tenemos el número de... Esos son de 2021, los números oficiales que... Los números oficiales de 2021, víctimas de homicidios dolosos por provincia, 838 obviamente la provincia que más población tiene, pero la provincia de Santa Fe, concentrada en Rosario, tendría casi la mitad de una provincia que la triplica o cuadruplica en población, como Buenos Aires, ¿no? Tal cual, tal cual. La tasa de homicidio en Rosario es altísima desde hace poco más de 10 años, más o menos se calcula que desde el 2010 crece sostenidamente. Esos son los números del año pasado comparando ciudades, ¿no? Córdoba es una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, 300.000 habitantes más que Rosario, y sin embargo miren la diferencia de homicidios, ¿no? Lamentablemente... Que es, digamos, a ver, cuando uno habla de esto, no quiere banalizar o poner en un número, porque atrás de cada homicidio hay una historia dolorosa, digamos, que, no tiene solución, pero... Estás hablando de la tasa, o sea, en 2 ciudades similares, en Córdoba el año pasado, 51 homicidios, en Rosario 288. ¿Con qué tiene que ver eso, Waldo? ¿Por qué decimos que Córdoba todavía no es Rosario o no va a ser Rosario? Porque hay otros factores que no son solamente el tráfico y el consumo de cocaína. Rosario, porque digamos, hay distintas ausencias del Estado en las provincias, ¿no? Esto y es un dato a destacar, pese a que son historias dolorosas, los 51 homicidios que vivimos en Córdoba el año pasado, no están contados los bebés del neonatal, por ejemplo. Pero la justicia, el Estado y la policía han trabajado de manera diferente en la provincia santafesina. Políticamente lo que sucedió es que durante el gobierno de Bonfatti se hizo mucho hincapié en atar forzadamente homicidios con narcotráfico.
Pero, según estudios de la Universidad Nacional de Rosario, la tasa de homicidio había empezado a crecer antes y tiene que ver con la no resolución, entre otras cosas, ¿no?, de los homicidios dolosos, ¿sí? Cuando decís la no resolución, es los actores del Estado que no resuelven o punitivizan los homicidios. Tanto policía, justicia, los fueros que intervienen. En Córdoba la mayoría de los homicidios, todos se investigan, la gran mayoría llegan a sentencia o se resuelven, y en ese momento en Rosario solo el 22% de los homicidios llegaban a sentencia y solo la mitad se resolvía. Es decir, estaba instalado en el barrio, en los barrios, sobre todo en los barrios de zona norte de Rosario, que los homicidios eran cosas que se resolvían entre bandas, ¿sí? Las víctimas y los actores en la violencia urbana son más o menos los mismos. Varones jóvenes que viven, en Córdoba es así al menos, víctima y victimario viven siempre a no más de 20 cuadras de distancia. En ese momento en Rosario, bandas como incluso los monos. Los monos, por ejemplo, ya existían y no era una banda narco, se dedicaban a otro tipo de delitos de baja estofa, y mientras la policía y la justicia no resolvía esos homicidios, las bandas que seguían funcionando con el uso de las armas ilegales que estaban dando vuelta en la sociedad, siguieron actuando. Luego obviamente, como sucedió en Córdoba y en otros lugares del país, empezaron a copar el negocio de la droga. Esto es interesante, que lo vamos a atar con otro de los informes, porque decís, el consumo de drogas entre provincias es similar, pero los actores que manejan el mercado son otros. Y te voy a traer, vamos a ir pasando las placas porque, digamos, la verdad que los tres informes son interesantes, pero me quería concentrar en este que hablabas de Córdoba, porque también, a ver, Córdoba tiene menos homicidios, pero lo que es la inseguridad o el modelo de Córdoba, que tiene más presos que hace años, parece que no está dando resultados, ¿es así? Así es, sería otra arista del análisis del problema, digamos. Concretamente lo que tiene que ver con homicidios, no nos olvidemos que está en la causa de los monos involucrado y condenado un ex jefe de policía en Rosario. En Córdoba pasó diferente, ¿no? Tuvimos el narcoescándalo, pero la justicia actuó, hubo una sentencia reciente. En cuanto a los robos o la inseguridad, tiene que ver con otro problema social, digamos. Córdoba viene sostenidamente desde hace 6 años ocupando el tercer lugar de las ciudades más inseguras. Quizás es un dato forzoso para decir que un lugar, un territorio es más inseguro que otro. Hablas de los delitos que se dan en esos... los delitos que se denuncian. Que se denuncian, ¿no? Perdón. No cada vez que nos roban un celular posiblemente vayamos a comprar otro teléfono y no vayamos a hacer una denuncia. Pero en delitos denunciados tenemos una tasa de 1.700 robos y hurtos cada 100.000 habitantes. Tercer distrito del país digamos, en el ranking de inseguridad sería Neuquén. Después de Ciudad de Buenos Aires y después de Neuquén. Claro. El dato solo no dice mucho, sí dice mucho sobre las políticas públicas que se aplican para controlar la inseguridad si uno los compara con las medidas que se tomaron desde el gobierno provincial desde hace ya 10 años. ¿Qué es lo que a ver, convengamos, es lo que se sigue pidiendo el día de hoy? Hace 10 años uno hacía entrevistas en la calle y te decían, más policías. Falta más policía. Bueno, se duplicó la cantidad de policías. ¿Qué pasó? La tasa nunca bajó. Córdoba tiene hoy un policía cada 600.000 habitantes, 22.000 policías más o menos. Eso no es poco, en los estándares internacionales es un número razonable. La respuesta de más policías en la calle fue generar más presos, no generar menos delitos, ¿sí? Lo que sucedió es que del 2015 a hoy la población carcelaria se duplicó. Hoy hay 12.000 personas privadas de su libertad. O sea, una ciudad casi, uno piensa en, no sé, Villa de Soto debe tener 15.000, 18.000 habitantes. Algunas ciudades chicas de 10.000, 12.000, toda esa gente vive privada de su libertad, más de la mitad sin condena firme. Y lo que pasó también es que creció mucho la población de mujeres en las cárceles. Bueno, para ir cerrando entonces, se duplicaron los policías, se duplicó la población carcelaria, pero hay un índice altísimo, que sigue altísimo y casi intacto, que es el índice de delitos. Y es una política muy cara, porque mantener una cárcel es carísimo, y cara también en cuanto a derechos vulnerados. O sea, más mujeres presas, que se supone que es por la persecución del narcomenudeo, implica también una familia que queda sin una persona que la banque.
niños que incluso van a vivir y crecer hasta sus 4 años en la cárcel. Digo, como política de resolución del problema de la inseguridad, al menos la guerra contra el robo, la guerra contra la droga, enfrentarla con más policías, con más armas, con más herramientas de ese tipo, no viene siendo una respuesta al menos efectiva, digamos. Waldo, muchas gracias. Estos 3 informes entonces los pueden ver en nuestra página www.cba24n.com.ar. Pausa y ya seguimos con Redacción Abierta.